humanismo y empatía podemos restaurar el tejido social. Acompaña a la maestra Consuelo Huerta y expertos en temas sociales de actualidad. Restaurándote. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a su programa Restaurándote, un programa que está destinado a restaurar el tejido social. A usted que nos ve por Canal 45, Televisión Abierta, La Voz del Pueblo, si nos ve por Easy Total Play, muchísimas gracias. Si nos escucha por cualquiera de las estaciones de radio del Grupo PSN, gracias por compartir su valioso tiempo con nosotros. Y si nos está viendo y escuchando por Facebook, bueno, pues es tiempo de compartir para que más personas puedan conocer la información que hoy aquí se va a tratar y puedan tener más herramientas para poder restaurar el tejido social. Hoy, como todos los domingos, estamos de lujo, estamos de manteles largos, tenemos un gran invitado y me siento tremendamente agradecida de que haya aceptado estar en este programa. Él nos acompaña en un enlace desde Madrid, España, y se lo agradecemos muchísimo porque sabemos que su agenda es muy ocupada, es muy intensa, pero aceptó compartir con nosotros información de lujo, información de oro para toda la comunidad y sobre todo información que viene desde una trinchera jurídica a una trinchera social, que es información que se tiene que socializar, que es información que tiene que tener toda la comunidad, no nada más la comunidad jurídica. Y hoy le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Carlos Bardavio Antón. Él es el autor del libro Sectas Criminales y Coercitivas en Derecho Penal en México. Estoy totalmente complacida y agradecida de que nos acompañes, doctor, el día de hoy y nos hables de este gran trabajo que tenemos que desdoblar a la comunidad y tenemos que hacer ejes transversales en todas las trincheras de la sociedad y no solo mantener esta información en esta élite jurídica. Bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días, querida Consuelo. Muchas gracias por la invitación, también al programa y a la cadena, ¿no? De PSN por honrarme para estar aquí y compartir pues varias de las investigaciones que he hecho en este libro que presenté la semana pasada en varios sitios en México, y por lo tanto pues daros muchas las gracias por estar con este magnífico público que tienes. Muchas gracias. Mira, sí, yo quiero compartirle, de hecho, al público que tú acabas de estar en algunas universidades de México, universidades muy importantes, compartiendo la presentación de este libro, un libro que viene a generar un referente histórico y que de aquí debe de partir al trabajo gubernamental, al sector legislativo, al ejecutivo, a los estados, a la federación. Es un tema que importa a todos los niveles, que estuviste en algunas universidades. Por ahí tenemos algunas fotografías, mi querido Armando, que ahorita las va a subir para que la comunidad tenga oportunidad de verlas. Sabemos que también estuviste en San Lázaro presentando este libro, ahí te podemos ver, están las imágenes en las universidades en San Lázaro. Y también quiero compartir con la comunidad que bueno, una parte de tu semblanza curricular, porque más tarde vamos a continuar con la otra parte, pero eres uno de los máximos especialistas en sectas criminales, llevas más de 15 años defendiendo a víctimas de todo el mundo e investigando con publicaciones de ámbito internacional y de renombre, doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, abogado, socio y director de Bardavio Abogados, profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, España, y tienes publicaciones destacadas como este libro y otras de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Pero hoy, mi querido amigo doctor Carlos, comparte un poco de nosotros cómo llegas a esta publicación, cómo nace esta publicación de este libro que sin duda va a generar un trabajo importante para el sector gubernamental y desde luego un conocimiento para la sociedad. Pues sí, querida Consuelo. Fíjate que este libro en verdad partió de mi tesis doctoral que publiqué, bueno, y defendí en la Universidad de Sevilla en el año 2017 y que luego publiqué en 2018. Una tesis doctoral muy técnica, fueron 1000 páginas, y cuando alguna vez la publiqué me di cuenta, gracias a esa investigación de tesis doctoral que duró unos 10 años aproximadamente, evidentemente pues combinados esos 10 años
con mi labor como abogado, me di cuenta de que México era un país en donde había muchas relaciones coercitivas, muchas sectas coercitivas, muchas sectas criminales. Sin embargo, me llamaba la atención que no hubiera especial atención en México a tratar de combatir esa fenomenología criminal, a diferencia de, por ejemplo, en España, Francia, Bélgica, Luxemburgo y otros países europeos. Por lo tanto, ahí en ese momento, en 2018, me encaminé a investigar de forma más pormenorizada la problemática en México, y después de 5 años, hasta 2023, fecha en la que publiqué este libro, pues me dediqué a trabajarlo y a investigarlo, puesto que, como digo, me llamó mucho la atención que, siendo México un país laico, al igual que Francia, y Francia tiene el Código Penal francés tiene una ley de combate de la manipulación psicológica dentro de grupos coercitivos, me llamaba la atención que en México no existiese. Y por lo tanto el libro está, digamos, encaminado a ayudar a las víctimas, a las miles de víctimas que existen en México, de relaciones de desequilibrio de poder, de lo que llamamos persuasión coercitiva, es decir, dinámicas en donde a través de una autoridad incriticable, es decir, a través de un líder espiritual o de cualquier tipo de relación humana, que podemos luego hablar de forma más pormenorizada, se llega, digamos, a dominar a las personas. A mí mira, me es muy atractivo este tema, el cual tú estás abordando, porque generalmente cuando hablamos de seguridad, y te lo digo también como criminóloga, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, siempre la tendencia es hablar del narcotráfico y de esto que es muy visible, pero este tipo de delincuencia que no se encuentra tan visible y que está subyace a lo que podemos ver cotidianamente, y que también los delitos en muchas ocasiones se quedan sin denunciar, justamente por este desequilibrio de poder del que tú hablas, y que tú hoy presentes este libro, es trascendente para México y creo que para otros países también. Sí, es que, fíjate, Consuelo, hay una cosa que se ha trabajado poco a nivel mundial, las cosas como son. En España se ha trabajado, Francia y otros países europeos, y en Estados Unidos. La psicología más autorizada de los últimos 20 años, los expertos que han hecho estudios de campo en el plano de las víctimas de grupos coercitivos, han llegado a la conclusión, de forma más o menos definitiva, de que en ciertas relaciones digamos, de dominio, de superioridad, en donde hay una autoridad, como decía, incriticable, un líder espiritual, pero también puede pasar fuera de ese tipo de relaciones humanas, puede suceder que ese líder espiritual, por ejemplo, llegue a, no digo convencer, porque a todos nos pueden convencer de hacer cualquier cosa, incluso hacer algo criminal, nos llegan a dominar la voluntad de tal manera que no somos conscientes del todo, de los perjuicios que vamos a sufrir unos mismos o que vamos a causar a otras personas. Eso ahora mismo se parece mucho, y también lo ha estudiado la psicología más autorizada en Estados Unidos y en Europa, a ciertas fórmulas de trata de personas, un delito gravísimo que sucede a nivel mundial, pero especialmente en México, en donde las víctimas niegan el dominio, defienden a su captor, a su secuestrador, por decirlo de una manera más clara, y bajo ese dominio comprenden, toleran o incluso justifican ciertos maltratos. Esto que pasa en la trata de personas, que es una modalidad muy especial, pero es una modalidad en donde la víctima defiende a su captor, al autor de la trata de personas, o a terceras personas que están aprovechando de la víctima, es algo muy parecido también a lo que pasa con la violencia de género o la violencia doméstica. Es decir, también hay muchos estudios ya, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en donde existe cierta similitud entre la persuasión coercitiva típica, o lo que antiguamente llamábamos lavado de cerebro, en los grupos sectarios o las sectas, con la violencia de género o doméstica. ¿En qué parte se parecen? En ese dominio de la voluntad, en esos estados iniciales, en donde la víctima justifica, tolera o incluso admite de buena gana o justifica o acepta cierto tipo de maltrato durante la relación de dominio. Entonces, esas similitudes
que ha estudiado la psicología ha servido para comprender mejor que dentro de las sectas coercitivas o relaciones de dominio existe la posibilidad de que cualquier sujeto, más allá de un ámbito religioso, pueda dominar la voluntad de otra persona sin que la propia persona perciba, digamos, ese ataque contra su voluntad. Sí, y me parece también importante analizar que no lo perciben las víctimas, pero lo más peligroso es que tampoco lo han percibido los gobiernos, ¿no? Que se da este nivel de control, se puede dar a nivel micro y a nivel macro, ¿no? Te comento, yo por ejemplo, también en Tijuana y aquí en el estado de Baja California, digo, me ha tocado atender casos en donde se han presentado abusos reiterados, abusos sexuales contra menores, fraudes por parte de líderes religiosos, ¿no? Claro. Claro, el tema es, como tú bien comentas, Consuelo, digamos, la clave, ¿no? Una cosa es que un líder religioso abuse sexualmente o agreda sexualmente de sus miembros, y otra cosa es que la religión que él, digamos, sobre la que se aprovecha sea una, digamos, organización criminal. Es decir, hay que tener mucho cuidado, hay que diferenciar entre las ideas religiosas, que son muy legítimas, en principio, salvo ideas extremistas como fue el nacionalsocialismo, y otra cosa es los delitos que se cometen por líderes religiosos, que hay muchísimos casos. No es solo una cosa de México, es una cosa mundial. Cuando se tiene poder, pues al final se materializa muchas veces, lamentablemente, con los abusos sexuales o con la trata de personas. Pero hay que diferenciar, como tú bien has hecho, diferenciar entre una idea religiosa, que es muy legítimo, una organización religiosa, y ojo con ese aprovechamiento que existe por parte de quien tiene el poder dentro de ciertos grupos, sean religiosos o no, para cometer delitos, pues digamos, muy sancionables, como el abuso sexual, la trata de personas o las estafas o delitos económicos. Esa sería la clave, diferenciarlo al objeto de no caer en lo que mal llamadamente se ha dicho, que es muchas veces este tipo de propuestas como yo hago. Mal llamadamente digo porque muchas veces este tipo de propuestas de criminalizar la personación coercitiva o el lavado de cerebro se les ha llamado incorrectamente leyes antisectas. Eso, quiero decir, se entiende muy bien, la ciudadanía lo puede entender, pero el nombre es incorrecto. Esto no son leyes, como yo propongo, contra la libertad religiosa o la libertad de conciencia, ni mucho menos. Al contrario, es una forma de garantía de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa, o en definitiva, una garantía de la libertad ante abusos o aprovechamientos criminales por parte de los líderes de ciertos grupos o de relaciones coercitivas. Aquí, por ejemplo, el principal trabajo o el eje central, ¿de dónde tiene que partir, mi querido Carlos? Pues el eje central, sobre todo, es la concienciación de la ciudadanía en los peligros que tienen ciertos grupos coercitivos o ciertos grupos, porque, como digo, pueden ser religiosos o no, pueden ser pseudoterapéuticos, pueden ser cualquier tipo, ¿no? Concienciación digo porque el 50% aproximadamente de las personas que caen en grupos coercitivos o llamadas generalmente sectas coercitivas o criminales son personas con un alto nivel económico y sociocultural. Es decir, hay un mito muy incorrecto de pensar que la mayoría o todas las víctimas de grupos coercitivos o de sectas coercitivas son personas vulnerables. Evidentemente, una persona con una especial vulnerabilidad, como puede ser un menor de edad, o puede ser una persona de la tercera edad, o una persona que tenga una deficiencia psíquica, evidentemente es más vulnerable y más fácil de captarla y aprovecharse de ella. Eso es evidente no solo en el delito de persuasión coercitiva o lavado de cerebro, sino en cualquier otro delito, evidentemente. Pero lo que la gente no sabe, y es lo que quiero remarcar aquí, es que lo que primero tiene que haber es una concienciación de que los desequilibrios de poder y los dominios de la voluntad es algo que existe en cualquier tipo de relación, por ejemplo en las parejas, en las relaciones religiosas o de espiritualidad, en partidos políticos o en cualquier tipo de trabajo o relación humana. Solo hace falta que la víctima deposite una confianza especial en un grupo o en una relación humana como puede ser la pareja, ¿no? Y a partir de ahí
comprender que cualquier persona, a pesar de que haya estudiado una licenciatura, sea maestro o maestra, sea doctor o doctora, o tenga un nivel adquisitivo alto, también puede caer en este tipo de dominios, al igual que sucede en la violencia de género. Esto es una labor, digamos, preventiva, educativa, de la cual hay que trabajar, sobre todo en México, que es lo que yo conozco. Evidentemente, en España ya se está empezando a trabajar. En Francia ya se ha trabajado mucho porque hay una ley de manipulación psicológica, y en otros países, o como por ejemplo también en el Reino Unido, en donde hay una figura de violencia de género que se llama coercive control, es decir, control coercitivo, es decir, aquellos estados, como decía anteriormente, en donde sin haber una violencia física se somete a la pareja a una violencia psicológica, pero sutil, imperceptible y de dominio. Eso que pasa, y dice el propio código o las leyes penales del Reino Unido, pasa precisamente en cualquier tipo de relación humana, que puede ser, evidentemente, de forma más grave, en relaciones en donde depositamos aún más confianza. Por ejemplo, en relaciones espirituales o, por ejemplo, en la medicina alternativa. La medicina alternativa es algo muy... está dentro de la Constitución mexicana, el que cada sujeto se someta a un tratamiento médico el que quiera, la imposición de manos o beber agua con limón, etcétera, etcétera. Pero cuando hay una relación de dominio en donde nos ocultan que la medicina tradicional legal nos ocultan que tiene una probabilidad alta o medio alta o cierta probabilidad de curar, y nos ocultan esa parte y nos dicen que el agua con limón o que la sanación a través de las emociones nos va a sanar un cáncer, nos están ocultando parte de la verdad. Esa ocultación, que muchas veces la víctima lo hace por necesidad, ¿de acuerdo?, es la clave para empezar a comprender que cualquier tipo de sujeto, cuando deposita esa confianza especial, puede caer este tipo de grupos coercitivos. Me gusta mucho el poder partir desde esta socialización y desde esta información para la comunidad, porque muchos de los temas en materia legal y desde luego análisis que se hacen tan importantes, pues después no bajan, no se desdoblan, y es entonces ahí donde nada más estamos luchando y tratando con un marco legal que no llega a una sociedad y por eso no resulta eficiente. Socializar, informar. Y ahora, del análisis que tú haces en México, ¿qué descubres dentro del marco legal vinculado con este tema? A ver, a nivel mundial no se le ha dado demasiada importancia a este tipo de dominio, porque es un dominio que la ciencia de la psicología, digamos, ha descubierto no hace mucho. Es decir, había ciertos estudios de hace muchas décadas que ya avalaban este tipo de dominio. Pero no ha sido hasta, yo diría que hasta hace unos 20 años aproximadamente, a través de estudios de la psicología de Estados Unidos y de Europa, sobre todo, donde se ha empezado a comprobar que este dominio causa tanto daño como el dominio o el daño físico. Entonces, es cierto que relativamente es normal que las legislaciones mundiales... Carlos, te voy a interrumpir un poquito. Perdóname, vamos a analizar el tema de esta parte de la legislación. Nos están llamando a una pausa, no te vayas, regresamos rapidito, nos vamos a un corte comercial y regresamos, porque no podemos ser omisos aquí con el tema de los comerciales, pero no te nos vayas y regresamos en un momentito contigo para seguir con este tema tan importante. Muchas gracias. Regresamos rapidito, no se vaya.
Juntos con Istmo y empatía podemos restaurar el tejido social. Acompaña a la maestra Consuelo Huerta y expertos en temas sociales de actualidad. Restaurándote. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Restaurándote. Doctor Carlos, bueno, continuamos. Hicimos un corte, pero aquí estamos con este tema tan importante que nos estaba compartiendo. Sí, Consuelo, muchas gracias nuevamente. Estaba comentando que realmente la psicología ha llegado a esa conclusión de que existe este tipo de violencia imperceptible y sutil, pues realmente de forma concluyente hace unos 20 años. De hecho, coincidió con, por ejemplo, con esa ley de manipulación psicológica en Francia, en el Código Penal francés, con Bélgica, incluso antes, en 1995, en el Código Penal español, que criminaliza a cualquier asociación, ojo al dato, a cualquier asociación que utilice no solo la violencia, sino el control o la alteración de la personalidad, aunque sea para fines lícitos, es decir, aunque sea para tener a sus miembros felices. Es decir, en Europa, en España, en Francia, Bélgica, Reino Unido en parte, Luxemburgo, tienen leyes que combaten este tipo de criminología, y no porque ambientalmente solo pase ahí. Si las relaciones de dominio sutil, digamos, en donde la víctima, que como decía anteriormente, tolera cierto maltrato porque lo normaliza, existen. O el tema de la trata de personas, como decía anteriormente. Por lo tanto, realmente en México lo que sucede es que ha faltado información. Es decir, esa investigación sobre esta dinámica criminal a México apenas ha llegado. Hay muy pocos estudios en México, muy pocos, puedo contarlos casi con las dos manos, medianamente serios, que han trabajado esta dinámica. Por lo tanto, un poco lo que hace mi libro es traer todos esos estudios de la psicología y de la psiquiatría y de la sociología de Estados Unidos y de Europa, traerlos a México para que México tenga conciencia de lo que está pasando y se abra un debate no en contra de las religiones. Vuelvo a repetir, y no quiero ser pesado, porque es el arma que van a utilizar ciertos grupos en contra de estas investigaciones. No es un debate contra las religiones, no, es un debate en contra de los abusos que utilizan ciertos líderes, sean de religiones o no. Por lo tanto, con este libro lo que pienso y creo, y es lo que por lo que he apostado, es abrir un debate en México a favor de aquellas personas víctimas que han sido abusadas no solo sexualmente, sino en su libre voluntad, para que se inicie un debate nacional al objeto de protegerlas. ¿Cuáles son los principales delitos que en tu investigación se han detectado, doctor? Claro, a través del dominio de la voluntad se puede hacer cualquier cosa. Lamentablemente, el ser humano, cuando tiene el poder sobre las personas, lo utilizan para engañarlas, por fines económicos, muchas veces, es el dios dinero, para estafas, supuestas donaciones que no lo son, para supuestas herencias que no lo son, es decir, para cuestiones económicas, empresariales, etcétera. Pero lamentablemente, esto hay que decirlo, hay una estadística muy alta que este dominio de la voluntad sirve muchas veces para abusar sexualmente de menores de edad, pero también en mayores de edad. El caso Nexum, que es un caso muy famoso, que tuvo vínculos con el hijo de un expresidente mexicano, digo vínculos porque solo hasta ahí quedó la cosa, pero fue muy famoso precisamente por ese vínculo con este hijo de este expresidente, ¿no? Pues fue condenado a decenas de años de prisión por manipular a sus miembros, muchas de ellas famosas actrices, y fue condenado en California, en Los Ángeles, a decenas de años de prisión por crear una organización criminal en donde el sistema estaba enmarcado para abusar sexualmente de las miembros de este grupo, ¿no? Inclusive se les marcaba a fuego como esclavas. Es decir, que a través del dominio de la voluntad podemos abusar sexualmente, evidentemente, de menores de edad, es mucho más fácil, pero también de mayores de edad, agredirlas sexualmente, podemos sacarles todo el dinero, pero lo más grave de todo, dos cosas. Una es tener a los miembros como servidumbre, como esclavos.
diariamente, casi diariamente, pueden ir a sus casas, como hay ciertos grupos, pueden hacer su vida, pero dependen absolutamente de las órdenes sutiles o directas que emanan del grupo. Pero otra cuestión tan grave como la trata de personas en su modalidad de servidumbre es que la víctima luego sirve para persuadir coercitivamente, es decir, para lavar el cerebro a otras víctimas, es decir, atrae las víctimas a otras víctimas, aumentando de forma enorme la cantidad de sujetos sirvientes en el grupo. Por lo tanto, tenemos a través del dominio de la voluntad el líder o el maltratador o el sujeto que crea ese dominio puede hacer cualquier cosa. Y ejemplos durante la historia, y aquí lo cuenta este libro, casos con sentencias firmes a nivel mundial, no solo en México, sino también en Estados Unidos y en Europa, avalan esta problemática. Doctor, ¿se vuelve doblemente complicado o no la situación de que, por ejemplo, estas sectas puedan proliferar en personas o en grupos de alto nivel económico o vinculados a la política? Porque también hemos visto que estos grupos se han vinculado mucho a la política. Cierto o no, hemos leído algunas publicaciones, no lo hemos podido confirmar de todo lo que se ha publicado en México, pero sí que muchos políticos están entregados a este tipo de sectas. Es que lamentablemente es que este tipo de grupos hay de todo tipo, ¿no? Hay sectas criminales pequeñitas de 20 miembros, eso es más común de lo que parece, esas son las más difíciles de detectar, pero luego hay grupos sectarios con una dinámica criminal mucho más grandes, como el caso de Nexus, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo, ¿no?, que a mí me llamó mucho la atención. Si no recuerdo mal, fue condenado el líder de la Luz del Mundo, fue condenado por abusos sexuales en California, Los Ángeles, no recuerdo ahora mismo a cuántos años de prisión, pero llamativamente no hubo una investigación en México. Es decir, normalmente esto es una cuestión estadística, quien abusa sexualmente por ese tipo de poder, en este caso en Los Ángeles, ¿no?, en la sede central mundial, bueno, estadounidense, de ahí de Los Ángeles, de la Luz del Mundo, la facilidad o la posibilidad de que hubiera podido abusar sexualmente de menores y mayores de edad en México, en el territorio mexicano, pues hombre, es simplemente una cuestión estadística, es decir, existe cierta posibilidad, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y tengo conocimiento por fuentes directas de que se inició una investigación. Se inició una investigación, pero no llegó a buen término por motivos que ahora mismo no puedo decir. ¿A qué voy con esto? Pues que hay veces que es posible, lo digo así tal cual, que por ciertos grupos tengan cierto poder y puedan, y digo como posibilidad, paralizar ciertas investigaciones, cosa que en Estados Unidos, ya conocemos cómo son los americanos cuando van a por alguien no lo dejan tranquilo, pero lamentablemente por las informaciones que ha habido y se pueden ver en los noticieros, en México no. Por lo tanto, como tú bien decías, Consuelo, la problemática pasa por una mayor concienciación. No es un problema, y lo repito y no me cansaré de decirlo, no es un problema de México, es un problema mundial que hay que informar a la sociedad y prevenirla, porque no son las personas vulnerables las que caen, que también, sino precisamente gente como tú y yo, que como tenemos cierta confianza de que nuestros estudios, nuestro nivel adquisitivo nos va a defender, nos va a prevenir de caer este tipo de grupos, al final el 50% cae. De hecho, lo que más llama la atención de México, más allá de grupos religiosos donde puede haber cierto aprovechamiento, es el tema de las pseudoterapias. O sea, México es un país muy creyente en todo. Evidentemente, la mayoría de personas, ciudadanos en México, son católicos y posteriormente pues son cristianos, y a partir de ahí creen otro tipo de religiones. Pero también es un país muy mágico. Es decir, hay una gran reminiscencia histórica del pueblo azteca, del pueblo maya, con sus rituales, y es un pueblo muy mágico, es decir, y es muy lícito que crea en ciertas, digamos, magias o rituales, pero ojo,
Ojo, al igual que es lícito, hay muchos grupos en México, y te podría poner un ejemplo muy cercano de una amiga mía, hace 2 semanas ahí en México, que me contaba, que caen en este tipo de creencia que les lleva a ponerse en un peligro sobre su vida. Y te pongo un ejemplo muy rápido. Una amiga mía, Carlos, nos vamos a ir, nos están llamando a otra pausa, perdóname, nos están llamando a otra pausa, regresamos con este ejemplo que tú nos vas a compartir, no se vaya por favor, vamos a pausita y regresamos rapidito, doctor.
Empatía podemos restaurar el tejido social. Acompaña a la maestra Consuelo Huerta y expertos en temas sociales de actualidad. Restaurándote. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, doctor Carlos nos va a compartir el caso en el que nos quedamos y le agradezco muchísimo porque justamente el presidente de esta empresa, el ingeniero Jaime Bonilla Valdés, senador de la República también, siempre nos encarga que el contenido de estos programas sea a favor de la comunidad y de generar conciencia, aprendizaje y brindar herramientas, y te lo estoy agradeciendo muchísimo porque todo lo que tú nos has compartido seguramente va a llegar a muchísimas familias, no solamente de México, sino también de Estados Unidos, en donde tenemos la fortuna de llegar. Así que adelante, doctor. Nos quedamos pendientes con un relato que nos vas a compartir, una anécdota, una situación que le ocurrió a una amiga tuya. Sí, gracias, Consuelo. Como decía anteriormente, el tema de pseudoterapia es uno de los temas, no solo en México, que también, que más preocupan y que más pueden ser criminales, puesto que ponen a la sociedad en peligros innecesarios para hacer incurrir a la ciudadanía en tratamientos que no tienen aval científico. Como decía, eso está dentro de la libertad de conciencia religiosa, o el someterse a la imposición de manos, creer que el agua con limón te puede curar un cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero quería poner un ejemplo de una amiga conocida que hace 2 semanas, cuando estaba ahí en México, estuvimos charlando. Esta conocida, pues lamentablemente tiene posiblemente un cáncer importante, ¿no? Y grave dentro, pues bueno, pues cerca del útero. Eso no, quiero decir, eso ya es muy grave. ¿Cuál es el problema? El problema es que ella me comentaba que no se lo iba a extirpar porque iba a esperar a que la medicina alternativa que estaba utilizando, que le habían aconsejado, tuviera algún resultado. Esto desde abril de este año. Y me comentó que estaba bebiendo un líquido, una especie de zumo, y yo le pregunté qué era ese zumo, ese jugo, para saber qué propiedades curativas tiene, ¿no? Y me contestó que no lo sabía. Ahí ya noté cierta posibilidad de que pudiera estar siendo sometida a un tipo de lavado de cerebro o persuasión coercitiva, puesto que cuando alguien no pregunta ni lo que está bebiendo, ya llama la atención. No quiero decir que esta conocida amiga mía, que esto es un ejemplo de una conversación cualquiera que podemos tener todo el mundo en el día a día, esté siendo sometida a ese tipo de persuasión coercitiva. Pero sí que es cierto que de los clientes que yo tengo habitualmente, no solo en España, sino también en México, a través de mis socios de Ciudad de México, los relatos son muy parecidos. Es decir, lo que se les dice dentro de la consulta nada tiene que ver con la propaganda que se hace luego de cara a puertas afuera. Es decir, de puertas afuera se habla de que es una medicina alternativa, pero ustedes nunca abandonen el tratamiento médico, porque el tratamiento médico tiene su base legal y científica, y que esto es algo complementario a la medicina alternativa. Pero luego de caras a puertas, de puertas para adentro, se les dice de forma muy progresiva, sutil, poco a poco: oye, mira, la medicina oncológica, que es la medicina que trata, por ejemplo, el cáncer, tiene muy baja probabilidad. Sin embargo, yo, mi método, mi metodología, mi medicina alternativa, como bien has podido comprobar a través de las personas que vienen aquí, porque viene recomendado, y por lo tanto quien te recomienda no te va a decir que eso no vale para nada, sino porque te lo está recomendando, pues tiene mayor probabilidad. Esto es un elemento dentro de, que es lo que llamamos ocultación del riesgo dentro del derecho penal. Es decir, por ponerte un ejemplo, si a mí me dicen que voy a subir a un cuadrilátero a pelearme con alguien, pero no me dicen que es Mike Tyson, pues hombre, el no decirme que es Mike Tyson me quita un elemento clave para decidir si subo o no subo a pelearme con alguien en un cuadrilátero. Es decir, que cuando vamos a una medicina alternativa que nos eliminen sutilmente y progresivamente la realidad científica de la oncología y nos digan y nos mientan y nos convenzan de que el agua con limón o la imposición de manos tiene aval científico, pues hombre, eso no es cierto. Otra cosa es, si tú tienes fe, yo lo respeto, pero no es cierto.
¿En qué momento, ahorita que tú lo acabas de comentar, en la atención a víctimas, tanto en España, en México y entiendo en otros lugares del mundo, en qué momento la víctima decide que necesita asesoría legal? ¿Cuál es ese momento en que la víctima ve la realidad? Normalmente cuando sufre un daño muy grave, es decir, cuando tiene un trastorno psicológico muy grave. Por ejemplo, también cuando se le decía, hay cierto tipo de víctima que es muy, digamos, crítica y que incomoda al líder o a los miembros más activos o al propio grupo y se le expulsa. Cuando existe la expulsión, la víctima que ha pertenecido a un sistema, digamos, totalitario, así yo lo describo, entra nuevamente en la sociedad. Y en ese momento, pues tiene un shock que le provoca nuevamente un trastorno psicológico que suele, digamos, denominarse trastorno disociativo atípico, es decir, entra en un momento de disociación con la realidad. Durante la estancia en el grupo, pero cuando se le expulsa o sale porque ya no puede más de tanto dominio, por decirlo de alguna manera, llega y se confronta con la realidad y ahí, digamos que residen los psicológicos más graves. Pero ojo, muchos otros tipos de víctimas que nunca llegan a ser expulsadas o que no son, digamos, críticas dentro del grupo, pues quedan en esa servidumbre continuada y constante durante años y años que lleva a un sometimiento y a tener un trastorno que es en verdad una cuestión muy sencilla, la incapacidad de crítica. Cuando una persona no tiene capacidad de crítica, y eso las periciales dentro de la psicología y la psiquiatría lo pueden demostrar, la persona pierde la dignidad. Pierde la dignidad es cuando el derecho penal debe intervenir. Nadie puede perder su dignidad, nadie puede ser maltratada por su pareja o maltratado por su pareja aun justificándolo. Si los demás lo vemos que está siendo sometida a servidumbre, que no tiene capacidad crítica, que parece un robot, que no tiene personalidad, que se le han quitado, digamos, lo más humano que es la propia dignidad, en ese momento el derecho penal debe intervenir. No esperar a la trata de personas, no esperar a la agresión sexual, no esperar a la estafa o no esperar al desfalco de todo su patrimonio. Me gusta mucho esto que estás diciendo porque seguramente muchas personas que observan este tipo de situaciones pues de repente puedan tener algún consejo, pero no ven más allá y no ven que el área normativa, que el derecho penal tiene un espacio para dar seguimiento y sobre todo para buscar la reparación del daño de estas víctimas. Claro, los ciudadanos estamos obligados normativamente a denunciar delitos que tienen que ver con la libertad de las personas, por los delitos más graves, ¿no? Eso tanto en España como en México, como en cualquier país democrático. ¿Qué sucede? Que realmente muchos de los casos que me llegan al despacho, tanto en España como en México, son casos en donde también no solo denuncia a la víctima, que es importante que denuncie a la víctima, sino en otros muchos casos denuncian a los familiares. Cuando denuncian los familiares tenemos un problema. ¿Por qué? Porque las víctimas suelen normalmente negar que está siendo sometida o bajo servidumbre. Muy parecido a la trata de personas, donde las chicas muchas veces habitualmente defienden al captor, ¿no? Al secuestrador. En esos casos hay que hacer unas periciales psicológicas para llegar a comprobar que la chica o chico tiene, una incapacidad de la voluntad y una incapacidad crítica. Los ciudadanos, como decía anteriormente, tenemos la obligación de denunciarlo. Y voy a poner un ejemplo de un caso que pasó en España muy rápidamente, que era un grupo religioso, en este caso, vinculado al catolicismo, donde su líder, un tal Miguel, pues tenía varias mujeres tipo parecido a monja, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y hasta ahí todo iba bien. Las tenía en una especie de convento desde la minoría de edad hasta la mayoría de edad. Los padres de estas chicas denunciaron abusos sexuales porque alguna de ellas les había dejado caer algo. Los padres denunciaron, pero las víctimas negaron la agresión o el abuso sexual. Lo negaron rotundamente. Este sujeto, este tal Miguel, entró en prisión preventiva
4 años. ¿Y sabes lo que pasó al segundo año de estar en prisión preventiva? Estas chicas que habían negado las agresiones sexuales, a los 2 años de estar desvinculadas de él, de ese dominio de la voluntad, confesaron y denunciaron las agresiones sexuales. Pero ¿por qué? Como decía, por desvincularse de ese dominio de la voluntad. Sí. Y llegaron a decir que ellas, durante la minoría de edad y la mayoría de edad, yacían carnalmente con él porque él se autonombró San Miguel Arcángel. Wow, aquí te voy a hacer una pausa, mi querido Carlos. Nos están llamando a corte nuevamente, pero regresamos. Hacemos una pausita aquí. Regresamos rapidito. Con humanismo y empatía podemos restaurar el tejido social. Acompaña a la maestra Consuelo Huerta y expertos en temas sociales de actualidad. Doctor Carlos, estamos de regreso y muchísimas gracias por aguantarnos estos cortes. Y bueno, antes de continuar, comprometerte, doctora, que nos acompañes en otro programa porque el tiempo nos ha pasado volando y continuamos con lo que nos estás compartiendo. Sí, pues Consuelo, el caso termina en que estas chicas en verdad deseaban gustosamente durante la minoría y mayoría de edad yacer carnalmente con el tal San Miguel Arcángel. ¿A qué voy con esto? A que no es simplemente un abuso de superioridad, sino que lo que este señor hizo con estas menores y luego durante también la mayoría de edad es modificarles la realidad. Es decir, yacer carnalmente, es decir, acostarse,
no es una relación espiritual, es sexo, puede ser amorosa o no, pero se les modificó, o como yo llamo, se les arrancó la voluntad para creer que el sexo es una relación espiritual. Todo el mundo sabemos que el sexo es sexo, con amor o sin amor, pero no es una relación espiritual, y menos aún de forma llamativa y clara y evidente cuando es un mayor de edad con un menor de edad. Y me recuerda mucho un caso mexicano que incluso llegó a una película, ¿no? El Rincón de las Vírgenes, que yo creo que has tenido la oportunidad de verla, donde hablaban del niño Fidencio, ¿no? Y me recuerda a esta parte que tú mencionas, claro, porque era algo muy similar, ¿no? Es que, Consuelo, hay muchos líderes espirituales, lamentablemente, que con ese poder se hacen pasar por San Miguel Arcángel o San Francisco Javier, como hay otro caso en España. En México hay otros casos en donde se hacen pasar por otro santo, en donde convencen a las menores, pero también a mayores de edad, de que tienen la obligación y el imperativo divino de hacer esa relación no sexual, sino se les convence de que no es una relación sexual, sino un imperativo divino. Y ahí, evidentemente, hay un dominio de la voluntad, una falta de capacidad crítica provocada por el autor, que debe ser sancionada con la máxima penalidad, no como abuso sexual de una simple superioridad, sino como una agresión sexual, porque hay una violencia, digamos, imperceptible, que es la provocación de la capacidad crítica de las menores de edad y también mayores de edad. Pues yo creo que has abierto una caja de muchas sorpresas que deben de venir en el área legislativa, en donde los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y las cámaras deben de empezar a trabajar y hacer este perfeccionamiento también en el tema de generar conocimiento para que el derecho penal se pueda fortalecer y sobre todo pueda visualizar esta problemática y entonces atacarla, ¿no? Porque pues cómo vamos a combatir lo que ni siquiera podemos ver. Exactamente, Consuelo. Fíjate, y como último dato, es decir, la trata de personas es uno de los delitos más graves porque instrumentaliza y cosifica al ser humano. Pero ese delito de trata de personas, cuando llega ese momento de servidumbre total, que es el más llamativo, el que se ve, el que es objetivable, ¿de acuerdo? Sin perjuicio de problemáticas, es el resultado posterior a una persuasión coercitiva, en algunos de los casos, previa. Es decir, el cómo a las mujeres se les convence, por ejemplo, en África, de que en la trata de personas más europea, ¿no? Se les convence de que si no hacen tal cosa van a sufrir un daño a través del vudú o de ciertas magias. Es decir, mujeres de África se someten a la trata de personas para intentar salvar a sus familiares de ciertas, digamos, rituales Sí. Que les puedan perjudicar. Evidentemente, pues uno puede creer, pero cuando se instrumentaliza esa fe, esa creencia para tener a una persona sometida constantemente y humillarla y cosificarla, pues no podemos permitirlo. Pero esa es la parte que se ve. Antes de llegar a esa cosificación, existen esa violencia sutil, imperceptible, que los códigos penales, en este caso de cada estado de México, o como yo propongo, del Código Penal Federal, deberían de criminalizar, sí, más allá inclusive de la propia ley de asociaciones, que lo criminaliza, pero ojo, no penalmente, sino como una cuestión meramente administrativa, sí, y con una mera multa, digamos, administrativa. Sí. Pero la gravedad es tal que justifica, sí, por decirlo de alguna manera, legitima una sanción penal. Doctor Carlos, el tiempo nos mató aquí en televisión, pero te hago la invitación para un próximo programa. Te agradezco con mucho cariño, con mucho respeto y admiración a tu trabajo, pero te hago una invitación a continuar con un segundo programa sobre este tema. Nos vamos, nos ha devorado el tiempo. Te agradezco muchísimo. Un abrazo hasta Madrid, que sabemos que ya allá te podemos decir buenas noches, acá todavía es buenas tardes, pero seguimos en contacto, doctor, y te agradezco muchísimo por todo lo que tu presentación, tu libro, va a generar para México, para protección de las personas, de las familias y generar, me parece, un mejor trabajo desde el área gubernamental. Entonces, por favor, busquen el libro, lo pueden encontrar en Amazon y en diferentes lugares que yo les voy a compartir en mis redes sociales para que lo adquieran. Doctor Carlos, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Consuelo, y estoy ya ansioso de poder participar nuevamente en tu programa, en tu magnífico programa. Muchas gracias. Gracias. Seguramente nos vemos a ver pronto por acá, por Tijuana. Muchísimas gracias. Y a usted que nos ve en su casa, en su oficina, muchísimas gracias. Y recuerde que restaurándote nos restauramos todas y todos. Hasta el próximo domingo.